Faltas cortes, faltas cortes. 19, 18, 17, ya vamos a comenzar. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este webinar que se titula Independencia Judicial y su importancia en el desarrollo de las democracias participativas. Este webinar está incentivado por el Centro de Justicia Interamericana por los Derechos Humanos, que es una organización sin fines de lucro que tiene como líneas de acción la independencia judicial. Así que esta tarde queremos enriquecernos de este tema a través de grandes expertos, como ser Julio Cordón, que él es abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También nos va a acompañar Carlos Alcázar, que es abogado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. El doctor Boris Arias, que es docente y académico de la Universidad Mayor de San Andrés, también boliviano. Y Telma Santamaría, que es auxiliar en la Corte Suprema de El Salvador. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Y quiero empezar este webinar haciéndoles una pregunta. Desde su apreciación personal, ¿qué consideran que es la independencia judicial? ¿Cuál es el concepto que nos podrían dar sobre democracia participativa? ¿Cuál es la interrelación que nos podrían hacer entre estos dos? Y quisiera que empiece a responder esta pregunta el doctor Boris Arias. Por favor, le cedo la palabra. Buenas tardes, ¿pueden escucharme bien? Sí, para hablar sobre la independencia judicial, lo que tendríamos que partir es sobre la idea de Estado de Derecho. Para algunas personas, el Estado de Derecho es que nos regimos por reglas, y bueno, para otros nos regimos fundamentalmente por principios. La idea de que nos regimos por reglas implica que la vieja idea del imperio de la ley, en sentido de que desde Aristóteles, cuando escribe la política, entendemos que hay un gobierno de los hombres y un gobierno de las leyes, y el gobierno de las leyes es un gobierno impersonalizado, ¿no? Es decir, no está regulado, no se remite a el criterio de un gobernante, de un gran líder o de una determinada persona, sino que, bueno, implica que las personas, tanto gobernantes y gobernados, deben cumplir el derecho, lo que establece la norma, ¿no? Que es algo que todos han votado, que todos han decidido. En este marco implicaría que el cumplimiento de la ley, sin embargo, es un poco más complejo, porque a decir de Hart, las palabras H.L. Hart, las palabras pueden tener cierto grado de indeterminación y entonces puede tener varios significados. Y si las palabras tienen varios significados, significa que los jueces deben elegir uno de esos significados. Y entonces la independencia judicial básicamente se traduciría en el elemento de la argumentación y fundamentación. Entonces, cuando un juez tiene un articulado, ese articulado puede tener un significado duro, como Hart le diría una zona clara y una zona de vaguedad. En la zona clara debe resolver conforme establece el ordenamiento y han decidido las personas. Por ejemplo, han votado en las elecciones que la Constitución tendría que ser sí, o han aprobado un tratado internacional, o han aprobado una ley, entonces tendrían que resolver de esa manera. Pero cuando tienen la posibilidad de interpretación, la independencia se va a basar en no es una independencia porque sí, porque lo dice la Constitución, sino que deben demostrarlo en su resolución, fundamentando, decidiendo de manera argumentada por qué están tomando una determinación y por qué no están tomando una determinación diferente. Bueno, claro que esto de la argumentación también tiene sus problemas, porque si decíamos que esa idea de Estado constitucional, en el cual ya no solamente tendríamos reglas, sino también tendremos principios, puede dar lugar a lo que Robert Alexy le llama la ponderación, y entonces podría suceder que si tienes una regla, empiezas a ponderar las reglas, bueno, la regla no como tal, sino el principio que está detrás de la regla. Entonces, si la Constitución te dice no hay pena de muerte, entonces lo que haces es tomas la regla, el principio que está detrás de la regla, que sería la integridad personal, pues para eso está la prohibición de la tortura, y tomas otro principio, por ejemplo, el derecho a la vida, y determinas que el derecho a la vida debería pesar más que el de la regla. Entonces, ¿qué significa en ese sentido?
que la independencia judicial en este contexto, en lo personal, no nos remite a otra norma que diga, los jueces son independientes, sino nos remite a la idea de que los jueces tendrían que tener cierto grado de educación, cierto grado de entrenamiento para poder justificar sus decisiones. Sin eso, la decisión no solo carecería de legitimidad, sino al mismo tiempo, no solo que no se cumplirían los derechos, sino tampoco la ley. Y finalmente, la participación, me parece, visto desde esos términos, por ejemplo, Robert Alexi lo pone, si tú argumentas en tu decisión, haces dialogar a las partes, los argumentos de las partes, entonces lo que significa es que cualquier lector puede tener acceso a tu sentencia y por lo tanto, si tiene acceso a tu sentencia, entonces está al mismo tiempo primero, participando al momento de ser parte procesal, participar como amicus curiae y finalmente participar al momento de leer la sentencia y, por ejemplo, criticar los argumentos de la sentencia y decir, bueno, esta sentencia está muy mala porque absolutamente no se entiende nada, es contradictoria o es vacía. Sí, es lo que podría decir, pero seguro lo vamos a discutir entre todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Boris Arias. Telma, ¿nos podrías hacer una apreciación personal? ¿Alguno de tus aportes? Recibo un cordial saludo. Es un completo honor poder compartir este espacio con ustedes. Y respecto a la primera pregunta que realizaba sobre la independencia judicial, yo creo que para abordar este tema es importante remitirnos un poco a sus orígenes, de dónde se empezó como a concretizar este concepto de independencia judicial. Y es importante resaltar que allá por la década de los 80, 90, sobre todo, en la región americana se produjeron una serie de cambios o modificaciones que resultaron en reformas judiciales que tenían el objetivo precisamente de dotar de independencia y autonomía al Poder Judicial. Para ello, es importante hacer mención que esta autonomía o esta independencia era referida a ciertos poderes representativos y mayoritarios dentro de las sociedades. Ahora bien, respecto al concepto, creo que hay un problema de conexión con la doctora Telma. Bueno, hasta que la doctora Telma se vuelva a conectar, doctor Carlos Alcázar, ¿nos podrías hacer algún comentario sobre la independencia judicial y su importancia en las democracias participativas? Claro que sí, gracias, Jael. Perdón. Entonces, le dejaremos perdón. Doctora Telma, ¿ya está? Perdón, creo que estoy teniendo problemas con la plataforma, pero creo que ya pueden escucharme y visualizarme. Sí. Bueno, continúe, por favor. Ok, gracias. Perdón ahí por el inconveniente. Ahora bien, de manera sencilla, mencionaba que la independencia judicial alude a que la persona juzgadora, ya sea un juez, jueza, magistrado o magistrado, tenga la posibilidad de tomar una decisión sin interferencias de ningún tipo. Esto dentro de su imparcialidad respecto a procesos determinados de los que esté conociendo. Dentro de la jurisprudencia salvadoreña, por ejemplo, la independencia judicial se configura como aquel principio que permite la libre decisión de los juzgadores o juzgadoras respecto a un proceso determinado sin intervenciones ni injerencias de ningún tipo de otros tribunales, organismos o de personas parte de los procesos determinados de los que esté conociendo. Esto se puede ver específicamente, por ejemplo, en la inconstitucionalidad 1596, en la 599 o, por ejemplo, en la inconstitucionalidad 46-2003. Esta libertad de decisión de la que se habla o de la que se alude debe entenderse como aquella ausencia de subordinación que tienen las personas juzgadoras respecto a otro poder político, social o
jurídico. Es decir, la subordinación que deben tener las personas juzgadoras únicamente debe consistir en la constitución de un estado respecto a la región americana dentro de sus propios estados, de las leyes y las demás fuentes del derecho que sean pertinentes. Al respecto, también es importante mencionar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido en el caso Reverón Trujillo versus Venezuela, en el que establece algunas garantías que se derivan, por ejemplo, de la independencia judicial. Dentro de estas podemos establecer, en primer lugar, un adecuado proceso de nombramiento de estas personas. En segundo lugar, podemos establecer la inmovilidad del cargo. Y en tercer lugar, es importante mencionar la garantía contra las presiones externas. En este caso, me voy a centrar en la tercera de las garantías, en donde es importante resaltar que se dispone que las personas juzgadoras deben resolver los asuntos judiciales sin intervención de ninguna persona externa, sin ningún tipo de presión. Esto va en concordancia con los principios de las Naciones Unidas relativas a la independencia judicial. Ahora bien, respecto a la democracia participativa, en un primer lugar considero que debemos hacer una distinción entre democracia en su sentido amplio o tradicional y la democracia participativa. En un primer momento podemos establecer que democracia es de manera sencilla la forma en que se establece la organización dentro de un Estado o la forma de tomar decisiones dentro de un Estado. En ese sentido, la democracia participativa es precisamente la intervención que pueden tener los ciudadanos dentro de la toma de decisiones políticas que se den dentro de las sociedades. En lo que alude a la democracia en su sentido tradicional, por ejemplo, esto va más allá de simples elecciones de los cargos o poderes públicos o políticos, pero la democracia participativa, por ejemplo, establece otras atribuciones que van más allá de estas simples emisiones de sufragio, por ejemplo, sino las personas pueden intervenir en las tomas de decisiones siempre y cuando puede ser que resulten como personas ya sean beneficiadas o agraviadas por una decisión al respecto. Es importante hacer la distinción o resaltar el hecho de que los ciudadanos pueden participar dentro de la toma de las decisiones, pero que al fin y al cabo las instituciones, ya sean políticas o judiciales, son las encargadas de tomar la decisión al final. Esta participación de los ciudadanos se puede dar dentro de toda esta etapa o el proceso que se esté llevando al momento de tomar estas decisiones, y que en todas estas etapas que se lleven a cabo es donde la interrelación, bueno, para finalizar, la interrelación que existe entre ambos conceptos, entre la independencia judicial y la democracia participativa, yo creo que de manera personal lo enmarcaría en una situación concreta y es el tema de Bueno, demos unos cuantos segundos a la doctora Telma. Creo que es la conexión de internet que tiene un poquito baja, pero esperemos un momento. Bueno, gracias, Telma. ¿Sí se me escucha? Ahora sí ya te podemos escuchar. Muchas gracias. Ahora sí, puedes continuar. Gracias. Ok. Como les decía, la interrelación que existe entre estos dos conceptos de manera personal, yo lo puedo enmarcar dentro del tema de justicia abierta. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de los elementos de la justicia abierta la participación y la transparencia. Esto, la participación de los ciudadanos dentro de las judicaturas, dentro de la toma de decisiones en un sentido amplio, y la transparencia en el sentido
de que este es un tema que considero que recientemente ha estado como en boga o en el foco social respecto a cuál es la credibilidad que se pueden tener las instituciones judiciales respecto a las decisiones que toman en la actualidad y sobre temas concretos en donde los ciudadanos, la sociedad, ha estado pendiente de todas estas decisiones que se han estado brindando u otorgando respecto a estos temas que son esenciales. Podemos mencionar el caso, por ejemplo, de El Salvador con las recientes elecciones presidenciales y de otros cargos políticos, en donde se vivió una situación donde las decisiones que se iban a tomar respecto a este contexto eran muy trascendentales y de mucha importancia para la ciudadanía. Y yo creo que Esperemos unos cuantos segundos, por favor, para la doctora Telma, que nos estaba hablando del contexto de El Salvador. Ahí está nuevamente. Gracias a él. Y bueno, para finalizar y no tener más estos inconvenientes, que de la justicia abierta para crear la transparencia o credibilidad de las instituciones judiciales, del Poder Judicial respecto a la sociedad y otros aspectos de participación que pueden tener los ciudadanos al respecto. Muchísimas gracias, doctora Telma. Siguiendo con el conversatorio, quisiera dar la palabra al doctor Carlos Alcázar, por favor, si nos puedes dar tus apreciaciones acerca de la independencia judicial, de la democracia participativa. Está bien, buenas tardes, Jael, buenas tardes a los colegas expositores. Parto por entender que la independencia judicial es un componente que emerge de la separación de poderes. Así lo ha entendido incluso la Corte Interamericana, que un componente de la propia separación de poderes esencial es garantizar la independencia judicial. Pero ¿por qué se debe garantizar la independencia judicial? Justamente para evitar la arbitrariedad y el abuso de poder. Por eso mismo también se lo ha entendido como un componente de lo que es una garantía judicial general, que está en el artículo 8.1 de la Convención Americana, y consiste justamente en procurar que las autoridades que vayan a juzgar a una persona sean independientes de toda injerencia externa en su decisión. Y no solamente independientes de toda injerencia externa en su decisión, o sea, basarse en la Constitución y en las leyes para decidir, sino también que sean personas idóneas, como dice el doctor Boris, que justamente esa idoneidad se trasunta en tener la capacidad argumentativa, en tener la capacidad de poder desarrollar y justificar sus decisiones de manera coherente y congruente, ¿no? En ese sentido, para mí, la independencia judicial, también considerada como un principio, como una garantía general, es muy importante al momento de hablar de democracia y tiene una relación muy, muy estrecha con la democracia. ¿Por qué? Si nos vamos al clásico sentido de la democracia participativa que todos conocemos, que todos, bueno, los estados de tradición occidental y, bueno, latinoamericanos conocemos muy bien, sobre todo el tema de la democracia representativa, perdón. Entendemos que muchas veces el uso del poder del aparato público, el uso del poder punitivo del Estado ha sido utilizado para mermar, para restringir el ejercicio de los derechos políticos de las personas, ya sea a través de la persecución penal o a través de las decisiones administrativas que restringían la posibilidad de las personas de poder participar en procesos electorales.
En ese sentido, es tan importante la independencia judicial porque tiene que ser una autoridad independiente del poder que busca restringir el ejercicio de los derechos políticos, la que decida y proteja a la persona que busca, ¿no?, justamente ejercer sus derechos políticos. Si no hubiera independencia judicial, si el poder tuviera una injerencia en el órgano judicial y el órgano judicial no pudiera proteger adecuadamente el ejercicio de los derechos políticos de las personas, no podríamos hablar de una adecuada democracia, un ejercicio de la democracia representativa en este caso. Es por eso tan importante la relación que existe entre la democracia y la independencia judicial. Ahora bien, yendo más allá de lo que entendemos por el modelo clásico de la democracia representativa, tenemos que nuestros estados, incluso muchos autores lo han identificado como una característica propia del constitucionalismo latinoamericano, un paso cualitativo a la democracia participativa. Es decir, que no solamente la democracia se limite a que el ciudadano participe como elector o sea elegible para el ejercicio de algún cargo público representativo en la sociedad, sino que también tenga directa incidencia en las políticas públicas y directa incidencia en decisiones muy importantes a partir del ejercicio de la democracia participativa en este caso, ¿no? A través de la cual se abren espacios deliberativos donde los actores sociales, movimientos sociales, personas organizadas, la ciudadanía organizada, puede adoptar mecanismos como en Bolivia, por ejemplo, conocemos el cabildo, las asambleas, que tienen un carácter deliberativo para tomar decisiones y también poder ejercer esta democracia, luego posiblemente es democracia participativa en otros mecanismos como sería justamente el referéndum, incluso la revocatoria de mandato y las iniciativas legislativas ciudadanas. En ese sentido, vemos que la clásica concepción que nosotros teníamos del ejercicio de los derechos políticos como este derecho ciudadano de elegir y ser elegido, se abre más, ¿no? Se abre más porque ahora tiende no solamente a una noción de democracia representativa, sino que también atiende una noción, como está en nuestras constituciones latinoamericanas, una noción de democracia participativa, es decir, que ahora el juez, al momento de proteger los derechos políticos, el ejercicio de los derechos políticos de las personas, no solamente tiene que tener esa noción del derecho al voto y a ser elegido, sino que también tiene que tener el derecho a que estos mecanismos deliberativos propios de la democracia participativa sean efectivos y sean respetados por el poder y las autoridades públicas. Y para que un juez pueda lograr eso, evidentemente tiene que tener independencia del poder, ¿no? Es decir, me pongo a imaginar escenarios donde el poder, a través de regulaciones o a través de actos administrativos, pone trabas al ejercicio de la democracia participativa, ¿no? Requisitos muy gravosos al ejercicio de asambleas, cabildos o a los referéndums, requisitos gravosos que imposibilitan o tornan casi imposible el ejercicio de la democracia participativa. Entonces ahí interviene el juez como garante de los derechos políticos de las personas, ya sea sobre todo un juez constitucional que tendrá que ver si estas restricciones al ejercicio o estos requisitos al ejercicio de estos mecanismos de democracia participativa son constitucionales, son razonables y atienden a una finalidad constitucionalmente válida, o en su caso tendrá que dar las orientaciones para que estos sean efectivos. Esa es la noción que yo tengo de la relación entre la independencia judicial y respecto a la democracia participativa. Muchas gracias, querido doctor Carlos. Por favor, doctor Julio, háganos el favor de darnos una apreciación sobre las democracias, la independencia judicial, su interrelación. ¿Y será que es posible lograr la independencia judicial, querido doctor? Gracias, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a CEGID la oportunidad de conversar con ustedes y con el auditorio estos tan interesantes temas, sobre todo compartiendo con amigos, con Telma, a quien aprecio mucho y que somos ambos centroamericanos, con el doctor Arias, a quien tengo muchos años de conocer y que me da mucho gusto volver a saludar, al doctor Alcázar, que hoy conozco y que también es un gusto escucharlo, y por supuesto Jael, Adrián y todos los compañeros del CEGID. Muy concreto para respetar el tiempo que me han dado.
Me resulta muy fácil, después de escuchar las excelentes intervenciones previas, rescato algunos temas para ser muy puntual. Como ya se mencionaba, el Estado de Derecho es, digamos, el ideal, la meta a la que nuestras constituciones y los tratados internacionales en materia de derechos humanos aspiran, ¿no? Cuando hablamos de Estado de Derecho, aquí ya se mencionó, hablamos de derechos humanos, hablamos de las condiciones necesarias para el respeto de los derechos inherentes a la dignidad de la persona. Y precisamente pensando en la tutela de esos derechos es que se ha concebido como principios del constitucionalismo la separación de poderes. Ya lo mencionaba muy bien el doctor Alcázar. De esto deriva la necesidad de que quienes tutelan esos derechos, quienes se encargan de controlar el ejercicio del poder público, sean independientes. Eso es la necesidad de que exista un poder judicial independiente, que exista un órgano, un estamento del Estado que tutele nuestros derechos y que lo haga frente a los otros poderes públicos o incluso frente a particulares, sin interferencias, sin intromisiones indebidas. ¿Sí? Por un lado. Por eso es que el derecho, la independencia judicial en la jurisprudencia de la Corte, la doctora Telma lo mencionaba muy atinadamente, entre otras sentencias, Reverón Trujillo y muchos más precedentes de la jurisprudencia interamericana, ha evolucionado de entender la tutela judicial como un derecho del justiciable, derivado, como se mencionó acá, del artículo 8.1 de la Convención, a entenderla hoy en día incluso como un derecho subjetivo del juzgador, el derecho a que se respete su independencia. ¿Sí? Por un lado, ¿verdad? Por eso es que la independencia judicial y la tutela judicial como tal no solo se convierte en un derecho propiamente dicho, sino en un instrumento, un vehículo de garantía del resto de derechos, dentro de lo cual la independencia judicial es un pilar fundamental de la tutela de los derechos, de la democracia, del Estado de Derecho. La democracia participativa también se habló aquí bastante ya, yo la entiendo, con los mecanismos por los cuales en esa organización política que conocemos como Estado, la ciudadanía tenga espacios y mecanismos de participación activa. En palabras muy concretas, procedimientos, instrumentos, mecanismos por los cuales la ciudadanía participe activamente en la toma de decisiones. Esta combinación y esta relación entre independencia judicial y democracia participativa es de muy reciente entendimiento, ¿no? Siempre, creo que nadie dudaba antes de que la participación ciudadana es muy valiosa en términos de órganos de representación popular, pero cuando hablamos de independencia judicial, por mucho tiempo se entendió que los jueces deben estar casi que enclaustrados, ¿verdad? Escondidos, encubiertos, tomando sus decisiones, sí conforme a la ley, conforme a la Constitución, conforme a derecho, para ser más amplio, pero sin interferencia de ningún tipo, ni siquiera una participación ciudadana per se. Por eso es que es muy útil el concepto que Telma expone, el de justicia abierta, porque es trasladar a la esfera de los jueces, a la esfera de la independencia judicial, los otros mecanismos de gobierno abierto que en los ámbitos del Ejecutivo y el Legislativo se han implementado precisamente para favorecer la participación ciudadana. ¿Cómo interrelacionarlos? Bueno, yo creo que hay distintos espacios, distintos mecanismos que a nivel del derecho comparado se han utilizado para lograr esto, ¿verdad? Y puedo mencionar muy concretos, ¿no? Primero, que la ciudadanía esté informada, el acceso a la información judicial, que la ciudadanía conozca qué casos de impacto o no de impacto general, pero qué casos están conociendo los tribunales de justicia. La experiencia chilena me parece muy interesante sobre esto, sin prejuzgar de lo que Bolivia o El Salvador pudieran haber hecho, no por mencionar las nacionalidades de quienes comparten conmigo el webinar, pero en el caso chileno, cualquier persona puede acceder al sistema de la web del Poder Judicial y conocer desde el trámite qué casos están conociendo los distintos tribunales en las distintas materias, ¿no? Es un primer elemento, ¿verdad? Conocer. Luego, lograr participar. ¿De qué manera? Primero, en la política general del Poder Judicial como tal. Es decir, que el órgano de gobierno del Poder Judicial, el que sea, ¿verdad? Tribunal Supremo, Consejo de la Judicatura, como se le llame, permita que la ciudadanía también participe en la formulación y eventualmente ejecución de la política judicial, pero también a nivel de los procesos judiciales. Y por eso yo destaco en la experiencia interamericana la amicus curiae, ¿no? Esa posibilidad de que cualquier persona que no es parte
pueda plantearle al tribunal sus observaciones, su punto de vista jurídico, pero que sea siempre el tribunal el que, en ejercicio de esa independencia judicial, el que resuelva el asunto. Y por último, algo que yo es muy poco lo que puedo hablar porque no tengo experiencia, no tenemos estándares interamericanos sobre eso, la participación ciudadana en el proceso de nombramiento y selección de jueces, juezas, magistrados y magistrados, ¿verdad? Creo que ahí los colegas bolivianos tendrán más experiencia sobre el tema, pero que en alguna medida entiendo yo que la Constitución boliviana apostó a esa intervención, por así decir, legítima, democrática de la ciudadanía en el proceso de nombramiento y selección de jueces con el objeto de fortalecer la democracia participativa. Yo me quedaría ahí a espera de las siguientes preguntas y con el ánimo de ajustarme al tiempo facilitado. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Julio, y gracias por esta primera ronda. Nuestra segunda ronda, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las crisis emergentes en el contexto latinoamericano respecto a la independencia judicial? ¿Qué es lo que nos pueden ustedes contar acerca de sus propias apreciaciones? ¿Cuáles son los retos y desafíos que se advierten en los estados que forman parte del sistema interamericano en relación a la independencia judicial? Esta vez quisiera dar la palabra al doctor Carlos Alcázar para que nos pueda dar su apreciación. Bueno, respecto a la independencia judicial, coincido con que es un ideal alcanzar, es una meta. Posiblemente más democrático será el Estado mientras más independientes sean sus jueces. Pero yo me remito a los clásicos estándares o garantías que la propia Corte Interamericana ha dicho que eran propias de la independencia judicial. Un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad del cargo y la garantía contra presiones externas. Yo considero que Latinoamérica, a pesar de las robustas constituciones que tenemos, la gran cantidad del catálogo de derechos fundamentales que hemos desarrollado en nuestros textos constitucionales, aún seguimos teniendo problemas en estos tres aspectos básicos de la independencia judicial. Bueno, por lo menos un adecuado proceso de nombramiento. Muchas veces estos procesos de nombramiento, muy asociados con la corrupción que existe en los países, no permiten adoptar estos procesos donde realmente se elijan jueces independientes e idóneos, ¿no? Verdaderos procesos estrictos donde la idoneidad es la que prima al momento de la designación de una autoridad judicial. Propio es la inamovilidad del cargo. Tenemos que, por lo menos en Bolivia, y eso incluso está en el informe del relator sobre independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, nos dijo que prácticamente en Bolivia existía una gran cantidad de jueces transitorios, lo que no permitía que estos gocen de una adecuada inamovilidad en los cargos. Entonces, este otro componente de la independencia judicial también es algo con lo que se vienen peleando los países latinoamericanos. Por lo menos en la experiencia boliviana existe un gran problema que se arrastró durante muchos años respecto a la garantía de inamovilidad del cargo, pese a que en la Constitución política claramente establecemos que la carrera judicial, que es una especie de mecanismo a través del cual se aseguraría la inamovilidad en los cargos de los jueces, ha sido paulatinamente mal empleada, ¿no? Y tercero, ¿no? La garantía contra presiones externas. Es evidente que una gran injerencia, una gran presión política en el actuar de los tribunales, especialmente cuando hablamos de altos tribunales. Esta garantía, estas presiones externas están apoyadas por la posibilidad que tienen, por lo menos en Bolivia o en otros países, que ha llevado a muchos casos ante la Corte Interamericana de los famosos juicios políticos de los magistrados, ¿no? A través de los cuales estos magistrados son destituidos muchas veces de manera arbitraria. Yo entiendo que debe haber un mecanismo de control para las altas autoridades de los altos tribunales, para en el caso de que estos cometan contravenciones o delitos, ¿no? No pueden quedar impunes, pero considero que estos mecanismos de los juicios políticos tienen que
tienen que tener sustentos o bases objetivas de juzgamiento. No pueden servir para cuestionar las decisiones del propio órgano judicial, porque si yo estoy utilizando el juicio político a través de una asamblea o un parlamento para cuestionar la decisión las decisiones de los órganos judiciales, prácticamente estoy constituyendo toda esta asamblea o este órgano político en una especie de instancia de revisión de las decisiones del órgano judicial, con las cuales no están contentos y pueden, no sé, juzgar y cesar a los magistrados de manera arbitraria por simplemente el hecho de no estar contentos con sus decisiones. Y sobre todo considerando que, por ejemplo, los tribunales constitucionales especialmente toman decisiones contramayoritarias, ¿no? A veces tienen que decidir la garantía de minorías, garantía de derechos de minorías, por sobre los intereses del colectivo, los intereses generales. Entonces, sería muy malo, ¿no? Que conlleve juicios políticos donde estos sirvan como una especie de desviación del poder para revisar las decisiones del órgano judicial. Entonces, yo entiendo que los juicios políticos puedan abrirse por elementos más objetivos, como por ejemplo, no sé, una retardación evidente de mora judicial, de retardación, incumplimiento de plazos, pero no para revisar las decisiones del órgano judicial, ¿no? Y bueno, esos son problemas que venimos arrastrando, por lo menos en Bolivia, los tres aspectos de la independencia judicial: el adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad de los cargos y la garantía contra presiones externas. Todavía las seguimos batallando. Espero que en un futuro podamos consolidar nuestras democracias de una mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Carlos. A continuación quisiera que, por favor, el doctor Boris Arias, en esa misma línea, nos pueda dar su percepción y tal vez como una pequeña pregunta: ¿qué tanto influyen los gobiernos populistas, ya sean de izquierda o de derecha, a la independencia judicial? Si es que esto también es un detonante de crisis. Por favor, doctor Arias. Sí, bueno, yo me remitiría a los estudios que hace David Landau, profesor norteamericano, sobre algo que él llama constitucionalismo abusivo. El constitucionalismo abusivo surge cuando nosotros hacemos proyectos de reforma para proteger los derechos humanos y para proteger los derechos fundamentales, y en esa estructuración que nosotros hacemos le damos ventaja a cierto sector de la sociedad, de tal manera que una minoría, incluso en algún momento sea minoría, pues no salga del poder. Entonces, toda esa estructuración que se va a hacer como diríamos, de gobiernos populistas, etcétera, sea de un lado, sea del otro lado, se va a basar en conceptos que están abiertos, como justicia, derechos humanos, etcétera. Entonces, todos sabemos que la mejor manera de limitar y restringir los derechos es invocando justamente derechos, ¿no? Entonces, me parece que el principal reto que nosotros tendríamos sería esa idea de constitucionalismo abusivo, en la cual generamos ciertas ventajas a ciertos sectores sobre otros. Bueno, yo creo que dentro de los retos comparto con Carlos la idea de que tenemos, primero, por lo menos en Bolivia igual, la idea de la redacción de las normas. Nuestras normas son extremadamente abiertas. Cuando tú vas a la Constitución boliviana, encuentras que puedes resolver de esta manera o puedes resolver de esta otra manera. Muchos de nuestros códigos, muchas de nuestras leyes, pues básicamente tienen normas ininteligibles o que pueden tener cualquier tipo de significación. El segundo problema que tenemos, me parece que sería un reto enorme, es mejorar el sistema educativo. Todos dicen, debemos mejorar a los jueces, debemos no sé qué, pero me parece que tal vez no vamos a poder mejorar, sino mejorar el sistema educativo en las universidades, porque nuestros alumnos de las universidades se van a constituir en jueces. Y entonces eso significa que tendrían que mejorar la lógica. En Bolivia no llevamos lógica, Achurrón, Bullying, no sé, mejorar redacción, no redactan casi nada en las universidades, la capacidad argumentativa de discusión y de debate de escuchar a otra persona es casi nula. Y me parece que, bueno, después estaría en el último la idea esta de la elección de magistrados, que es lo que obsesiona a todos en Bolivia, ¿no? Todos dicen, bueno, esta debería ser la manera en que hay que elegir a los magistrados, etcétera. Es cierto, es importante elegir a personas que creemos que son independientes, que tienen cierta formación, pero la verdad es que me parece que si nosotros hacemos un sistema en el cual las universidades, los colegios de abogados puedan reconocer una buena decisión y a un buen juez, un buen abogado, entonces, bueno, tendríamos, me parece que por lo menos un control social significativamente importante que impediría que los jueces resuelvan de cualquier manera. Me parece que eso serían
Y bueno, en la primera pregunta me remito básicamente a los estudios del constitucionalismo abusivo, entre otros, ¿no? Los ejemplos que hemos tenido. Recordemos que Hitler gobernó con una excelente constitución, la de Weimar, ¿no? Esa es una constitución que reconocía derechos sociales, reconocía libertades por todo lado, etcétera, y bueno, ya ven cómo hemos terminado después. Entonces, creo que sería de pronto aterrizar un poco más en nuestros problemas y dejar tal vez el mundo de los conceptos, como diría von Jering, donde, bueno, todo anda muy bien y, bueno, los derechos son muy bonitos y, bueno, tal vez si aterrizamos un poco nuestros problemas, podamos tal vez solucionarlos o encontrar algún acercamiento sobre eso. Gracias. Muchas gracias, doctor Boris Arias. Por favor, la doctora Telma tiene la palabra. Doctora Telma. ¿Ya nos puede escuchar? Doctora Telma. Gracias a él, sí, sí lo escucho. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Bien, gracias. Respecto a estas crisis que se enfrentan en la región americana, creo que cada estado tiene como su crisis o las problemáticas o los retos o desafíos que tienen que enfrentar de manera individual como estado. Pero desde mi perspectiva, yo creo que el desafío que se comparte dentro de la región americana se concluye, o se puede enmarcar en velar por conservar la vigencia de la democracia en un sentido amplio y compuesto respecto al Estado de Derecho, al Estado constitucional de derecho, a los derechos humanos y precisamente a la democracia en un sentido amplio, como lo mencionaba al inicio. Respecto a estos elementos, es importante establecer que cada uno tiene aspectos como sus alcances, sus límites y su contenido, los cuales también se deben tomar en cuenta. Para ello, es importante hacer mención de que el ejercicio, la protección y la garantía de los derechos humanos es fundamental y primordial para mantener este sistema de Estado de Derecho y que sea ejercido de una manera eficaz y efectiva. Comparto mucho lo que se mencionaba respecto a el tema de confianza en las decisiones que se toman dentro de la sociedad. Y eso me lleva a retomar los tipos o las formas que se tienen para poder participar dentro de estas elecciones. Las elecciones que se pueden tomar. Por ejemplo, tenemos la elección en primer grado, por ejemplo, o la participación ciudadana o de manera directa, en donde los ciudadanos tienen la capacidad de elegir a sus representantes, a las personas que van a ostentar los cargos públicos en un primer momento, pero que a su vez se le confiere la legitimidad de la sociedad a estos representantes para que estas personas puedan ejercer o tomar decisiones respecto a la elección en un segundo grado o de manera indirecta. Es aquí donde relaciono lo que es el tema de la confianza, en donde cuánto la sociedad puede tener esa confianza en los representantes que se eligen en un primer momento o de manera directa respecto a las elecciones de manera indirecta que se realizarán. Respecto a esto, podemos mencionar también la forma, dentro del contexto salvadoreño, la forma de elección de magistrados, por ejemplo, que lo tienen el Parlamento, el Congreso, como lo conozcan en sus respectivos países, y esto es una forma indirecta de la elección. Pero, ¿qué credibilidad o confianza pueden tener a veces la ciudadanía respecto a que estas elecciones sean la voluntad que tal vez pudo haber tenido la sociedad o los ciudadanos de manera completa o amplia? Respecto a ello, es importante
importante enfatizar en que el ejercicio y la participación que pueden tener los ciudadanos en estas decisiones es importante. Por ello, yo creo que el principal desafío que hoy por hoy se enfrenta la región americana y en especial ciertos estados es mantener todos esos pilares, estos mecanismos que se tienen para velar por esta democracia, la democracia participativa y la forma en que todos los ciudadanos pueden ser parte de estas decisiones. En este sentido, yo creo que es importante hacer mención de que la independencia judicial, en un sentido estricto respecto a las personas que tienen la capacidad de llevar a cabo este tipo de decisiones, por ejemplo, las atribuciones que se les confieren deben ser de manera efectiva. Y tal como lo mencionó Julio y lo retomaron los demás compañeros, esto pues claramente va a ser es una utopía que muy difícil se alcanzará de una manera completa, de una manera eficaz, pero esto es responsabilidad de, en un primer momento, las personas que ejercen estos cargos y las funciones de velar porque estas atribuciones sean cumplidas de manera eficaz, y en un segundo momento el conocimiento que deben tener los ciudadanos y la sociedad en general respecto a los temas que son de interés, a todos los temas que pueden ser afectados o pueden afectar a la sociedad, y no solo desde un ámbito, digamos, político respecto a las tomas de decisiones, sino también en pro de defender, velar o garantizar todos estos intereses colectivos, como los sociales, los culturales, los económicos, que también son otras esferas que forman parte de las crisis que se enfrentan como estados de manera independiente, pero que también pueden ser de manera conjunta en la región americana. Y respecto al desafío propiamente, enfatizo en que consiste en la credibilidad que pueden tener las instituciones judiciales o todas estas instituciones encargadas de tomar una decisión respecto a toda la temática trascendental en las sociedades, y que precisamente se debe reforzar siendo transparentes, porque yo creo que una de las maneras principales en donde se puede reforzar o tal vez recuperar la confianza o la credibilidad en todas estas decisiones, precisamente es en ser transparentes, en brindar información a los ciudadanos respecto a las decisiones que se han tomado, y que si bien no pueden interferir de una manera en sentido estricto respecto a las decisiones ya tomadas, pues deben estar en conocimiento respecto al trámite o los procesos que se llevan a cabo para tomar estas decisiones. Y como lo mencioné al inicio, sí, estas intervenciones sí pueden ser dentro de las etapas o los procesos que puedan surgir o puedan tener como resultado estas decisiones. Y me llamó mucho la atención lo que mencionó Julio respecto a los amigos, y realmente es una de las maneras que se pueden transmitir dentro del sistema interamericano propiamente, en la participación de cualquier persona que tenga conocimiento o quiera participar respecto a un tema en concreto, pero que al fin y al cabo, en este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien toma la decisión final, pero se permitió esta participación de la sociedad respecto a estos temas en concreto. Así que yo creo que, bueno, para finalizar, es muy importante desde el ámbito de las instituciones judiciales mantener los pilares, aunque muy poca sea o se considere muy poca la democracia que existe dentro de los estados, y la independencia y la transparencia o la credibilidad que se tenga en estas instituciones, mantener estos pilares, reforzarlos
y respecto a la sociedad en general, tener conocimiento, informarnos y educarnos respecto a todos estos temas que son trascendentales. Muchas gracias, Telma. Por favor, doctor Julio, sus apreciaciones. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que se ha comentado acá. Pero sobre crisis, yo me voy a referir a dos temas muy concretos que son, por así decir, amenazas frente a la independencia judicial. En primer lugar, creo que el desarrollo y, voy a decir así, la eficacia de la justicia constitucional a nivel de nuestros estados, y uno lo podría ver en mayor o menor medida en prácticamente todos los estados de la región, ha determinado o ha despertado el interés de los órganos políticos representativos, ¿sí? Los que están sujetos al control constitucional, ha despertado ese interés no de reformar el sistema de justicia constitucional, sino de alguna forma interferir más, sino cooptar, ¿sí? A los órganos que ejercen justicia constitucional, ¿verdad? No voy a mencionar acá porque hay tantas variantes como estados tenemos en la región, ¿no? Y esto ha determinado, creo que este interés, lo llamo así, ¿no? Por interferir cada vez más en quiénes son los que integran los órganos de justicia constitucional, se puede, digamos, reflejar, posiblemente hay más ejemplos, pero yo lo limitaría a dos ejemplos muy concretos. La primera, interpretar las normas que los rigen a conveniencia de una determinada fin político, ¿no? Esto está muy de la mano con lo que decía el profesor Alcázar, me pareció bastante interesante, como por ejemplo institutos como el juicio político en algunos estados han sido implementados precisamente como forma de interferir por parte de los órganos políticos en la función judicial o como forma de ejercer presión específica por parte de los órganos políticos en los órganos judiciales, ¿verdad? Yo no voy a mencionar casos actuales, me limito a hacer referencia a sentencias de la Corte Interamericana donde se ha visto esto, ¿no? López Lone, Colindres Sonnenberg versus El Salvador, Ríos-Ábalos versus Paraguay, donde eso es lo que se ve. Y otro ejemplo, creo que está muy de la mano con lo que decía el profesor Arias, y es que lo entendí bien, algunas propuestas o iniciativas que desde el argumento de la democracia participativa y con, digamos, con la legitimidad que da la representatividad política que ejercen, expresando que hablan en representación de una mayoría, lo voy a mencionar así, sin hacer mayor crítica, plantean propuestas, ¿sí?, de reforma. Ya no es utilizar o interpretar la estructura orgánica constitucional vigente, sino plantear una propuesta de modificación de reforma, sobre todo al sistema de designación o elección de tribunales, jueces, juezas, magistrados, fiscales y demás, con el objeto de tener una interferencia o una intervención directa en quienes toman las decisiones a nivel de los órganos judiciales, ¿verdad? Yo creo que en las dos maneras, si bien hay mucho debate, hay mucho que discutir qué tan legítimo es uno u otro, creo que de las dos maneras hay una afrenta, un riesgo, una amenaza a la independencia judicial, ¿verdad? Y termino con esta idea. Los jueces son jueces porque son independientes. Uno podría pensar en muchos sistemas, carrera judicial, no carrera judicial, jueces legos, jueces profesionales, de distintas jurisdicciones especializadas, agrarias, indígenas, ordinarias, yo qué sé, cuántas podamos creer o pensar que existen. Pero en todas, el denominador común es la independencia. Si un juez no es independiente, es todo menos juez. De manera que cualquier política pública, cualquier iniciativa de reforma del sistema tiene que pensarse, tiene que implementarse y tiene que evaluarse, cuando hablamos de los poderes judiciales o de los tribunales constitucionales, desde el prisma de la independencia judicial. Si alguna de estas acciones o alguna de estas iniciativas trastoca el órgano judicial, el tribunal constitucional, mermando su independencia, yo creo que ahí hay un indicador negativo y un riesgo, una amenaza al quehacer de jueces y magistrados.
Si por el contrario la iniciativa, la política, el instrumento que se pretende implementar fortalece la independencia, ¿sí? Ahí creo que vamos por buen camino. Es como yo lo veo. Disculpen que sea tan, digamos, tan, no sé, absoluto en dos vías, ¿sí? Y yo creo que ahí me quedaría. Me parece que las amenazas, las crisis, los retos, hay que verlos desde ahí, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, desde el discurso de los mismos derechos, de la participación ciudadana, de la democracia, no estamos avisorando estrategias políticas de interferencia y de anulación de la independencia judicial? Sí, yo creo que ese es un tema en el que tenemos que estar muy atentos, en el que el sistema interamericano puede decir mucho, pero que al final de cuentas es la propia ciudadanía, el propio electorado, el que debe, y el propio Poder Judicial también, ¿no? El que debe actuar para evitar avances de amenazas o riesgos de este tipo. Espero haber sido más o menos claro y ahí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Julio. Les pregunto a alguno de los ponentes si tiene alguna reflexión más sobre todo lo que ha hablado el doctor Julio, si es que podrían aportarnos con las experiencias de sus países. Yo quisiera intervenir. Claro que sí. Todas las participaciones me han hecho recuerdo y bueno, me permiten contar una experiencia boliviana que la deben conocer, bueno, los colegas aquí en Bolivia. Como les dije, ¿no? Como dijo también, como se dijo muy bien aquí, la independencia judicial, los jueces existen para garantizar, para tutelar derechos y sobre todo derechos políticos, ¿no? Entonces, como les dije, más allá de la clásica democracia representativa, del derecho a elegir y a ser elegido, ahora con la democracia participativa y la incorporación de otras formas, otros mecanismos de ejercer la democracia de manera directa a través de espacios de diálogos deliberativos, el ejercicio de los derechos políticos se ha complejizado, ¿no? Ahora ya no solo es un derecho a elegir y a ser electos, es un derecho a que la efectividad de estos mecanismos de democracia participativa, que estos tengan resultados efectivos en la realidad, en la sociedad, y para eso los jueces tienen que tener la suficiente idoneidad e independencia de saber tutelar los derechos políticos en este nuevo contexto que nosotros denominamos democracia participativa. Les pongo un ejemplo. Hace un año, si no me equivoco, se intentó hacer una reforma constitucional en Bolivia respecto al órgano judicial, a la independencia judicial. Y vimos, y bueno, se pudo ver por la experiencia boliviana que si bien tienes el mecanismo de democracia participativa del referéndum para la reforma constitucional, las regulaciones administrativas, ¿no?, y legales que tenía el órgano electoral, sobre todo las administrativas, constituían entradas que casi hacían imposible el ejercicio o la posibilidad de que se lleve a cabo este referéndum nacional. Incluso se hablaba de sumas millonarias de dinero que las personas que tenían esta iniciativa tenían que tener para habilitar libros de actas notariadas, ¿no?, en las 9 ciudades capitales del país, para que las personas tengan que ir personalmente a firmar como si estuviéramos en el siglo pasado y recolectar el 20% del padrón electoral nacional, lo que implicaba un gasto millonario de dinero, una logística, un despliegue logístico impresionante para poder ejercer la democracia representativa. Entonces vemos que este tipo de trabas, esta democracia participativa, perdón, vemos que este tipo de trabas evidentemente en algún momento van a ser cuestionadas porque restan de efectividad el ejercicio de los derechos políticos en este contexto de democracia participativa. Sobre todo vinculado a la transparencia, a facilitar, el Estado tiene el derecho a facilitar el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, este tipo de regulaciones, por ejemplo, no acompañan, no posibilitan el ejercicio de la democracia participativa. Ha evitado justamente que se pueda llegar a un referéndum nacional de iniciativa ciudadana respecto a una reforma judicial. Cuando el Estado actualmente el Estado boliviano, por ejemplo, goza de instrumentos como la ciudadanía digital. El Estado ya no tendría que pedir la firma del 20% del padrón electoral en libros notariados, como si estuviéramos en 1980, para poder llevar a cabo un referéndum. Simplemente habilitar la ciudadanía digital que todos los ciudadanos bolivianos tenemos
a través de mecanismos informáticos para que de esta manera, de una manera transparente y directa, las personas puedan votar si quieren o no el referéndum y así ver si tienen el 20% del padrón electoral a través de mecanismos informáticos, sin que esto implique un gasto millonario en un despliegue de logística impresionante para que las personas, bueno, la ciudadanía pueda ejercer esta democracia representativa. Entonces vemos que este contexto del ejercicio de los derechos políticos en las democracias participativas representa nuevos retos para la tutela de los derechos políticos, ya más allá de la clásica concepción del derecho a elegir a ser elegido, ¿no? Entonces vemos que este es el nuevo reto y obviamente que está muy ligado a la independencia judicial, porque cuando toque a la autoridad judicial, sobre todo yo supongo que será un juez constitucional, inclusive un juez en materia administrativa, verificar si estas exigencias, estos requisitos administrativos realmente son idóneos, son proporcionales al ejercicio, estas medidas son proporcionales al ejercicio de los derechos políticos, va a tener que ser una persona independiente, porque si no es una persona independiente y está cooptada por el poder político que ha establecido las regulaciones que impiden o dificultan el ejercicio de la democracia participativa, ahí estamos fritos, ¿no? Entonces, vemos la importancia de este contexto del ejercicio de los derechos políticos en nuestro nuevo contexto con la independencia judicial y, bueno, esta experiencia boliviana que hemos tenido el año pasado. Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Alguna participación de los demás ponentes, por favor? ¿Alguna reflexión, tal vez alguna aportación a lo que dijo el doctor Carlos? Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Nos han traído temas muy actuales, exposiciones impresionantes. Y invito a todos a seguirnos también en nuestras redes sociales. El centro se dedica al litigio internacional y esta es una de nuestras líneas de acción porque es muy importante para la promoción de derechos humanos y también para el desarrollo de las democracias en la región. Gracias nuevamente a todos y esperamos verlos en otra ocasión. Gracias, buenas noches, un gusto conocer a los colegas. Igualmente, un gusto, Julio, un gusto, Gael, un gusto a ustedes. Gracias por todo. Un gusto. Gracias. Gracias, un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes.